Muy buenas a todos, una vez más vamos a compartir de la palabra de Dios, que es la que trae bendición a nuestra vida. Cuando la escuchamos, la guardamos y la ponemos por obra, porque recuerda siempre que Dios dice: yo te bendeciré y tú serás de bendición. Quiero leer unos versículos de la palabra que se encuentran en Génesis 39 y dice así el primer versículo: Cuando José llegó a Egipto, fue vendido por los ismaelitas a Potifar, que era un egipcio muy importante, ya que era el capitán de la guardia personal del faraón. El Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo, de modo que tenía éxito en todo lo que emprendía. Potifar comprendió que el Señor estaba con José de una manera muy especial. Por supuesto, José llegó a ser su persona de confianza. Pronto estuvo a cargo de la administración de la hacienda y todos los negocios de Potifar. Inmediatamente Dios comenzó a bendecir a Potifar por amor a José. Todos los asuntos de su hacienda comenzaron a prosperar. Sus cosechas aumentaron y se multiplicó su ganado. Por esa razón, Potifar le entregó a José la responsabilidad de administrar todas sus posesiones. Potifar no tenía nada que preocuparse sino de comer. Gloria a Dios. Qué bueno es la bendición de Dios, ¿verdad? Cómo es cuando Dios bendice, como dice aquí, bendijo a Potifar de una manera tremenda, ¿verdad? No tenía nada que preocuparse. Pero ¿qué quiero compartir con este versículo? Quiero compartir algo que puede traer esa bendición tremenda a tu vida. Esa bendición de no tener de qué preocuparte. Sabes que Potifar era egipcio, ¿no? Y los egipcios no creían en el Dios de José. Ellos tenían sus propios dioses, adoraban a sus propios dioses y tenían un montón de dioses que eran, como se dice, eran muy idólatras. Pero resulta que el Dios de José, el Dios todopoderoso que bendijo a José, que lo cuidó en todo momento, bendijo de una forma espectacular a Potifar. ¿Y cuál fue la situación? ¿Por qué le bendijo a un idólatra? ¿Por qué bendijo a una persona que ni tan siquiera creía en él, ni que hacía nada por él, sino que al revés, lo que hacía era adorar a otros dioses, bendecir a otros dioses, entregar su vida por otros dioses? Era totalmente ajeno a Dios, al Dios verdadero. Pero Dios lo bendijo de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la palabra de Dios nos enseña que hay unos principios espirituales, que Dios nos enseñó una serie de leyes espirituales, principios espirituales, los cuales se acatan siempre y ocurren siempre, incluso con personas como esta. Fíjate lo que le ocurrió, fue bendecido en todo. Imagínate tú bendecido en todo. Lo único que te tenías que preocupar es de comer. Todas las áreas de tu vida Dios las bendijo. Dios bendijo a Potifar en todo. ¿Por qué? Porque él fue fiel a una de las leyes espirituales. ¿A cuál fue? ¿Sabe? La palabra de Dios dice: cuando buscas el reino de Dios y su justicia, primeramente, todas las demás cosas, es decir, todas las bendiciones de Dios te son añadidas. O sea, y tú no tienes que preocuparte por nada, porque Dios se encarga de todo. ¿De qué? De tu familia, de tu economía, de tus cosas personales. Dios se encarga. Cuando tú te encargas principalmente de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso de buscar el reino de Dios y su justicia? Es muy sencillo. Son los dos primeros mandamientos que Dios nos enseñó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Es decir, buscarás al Señor, te preocuparás de buscarlo, de estar pendiente, de orar, de leer la palabra, de pasar tiempo con Él, de amarlo, de obedecerlo. Y el segundo, que es el que hizo Potifar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo Potifar? Potifar bendijo a José. José era un esclavo. José lo vendieron como esclavo y Potifar podía haber hecho cualquier cosa. Pero Potifar lo puso en el lugar mejor de su casa.
lo puso bajo la responsabilidad de todas las áreas de su casa, porque Potifar era listo. Potifar vio que José era bendecido por Dios, pero Potifar lo bendijo a José. Potifar no lo trató como esclavo, lo bendijo, lo puso casi como la autoridad principal, autor de toda su casa, como si José, en vez de ser un esclavo, fuera el dueño de todo. Todo era la responsabilidad, así lo bendijo Potifar. Y esa es la ley espiritual, esa es la ley que Dios bendice y por lo cual Dios trajo tanta bendición a Potifar. Por desgracia, en la situación nuestra algunas veces perdemos esas bendiciones porque nosotros estamos enfocados ¿en qué? En nuestras vidas, en nuestras cosas. Nos levantamos preocupados por nosotros, por nuestra familia, por nuestras situaciones, entonces no se cumplen las leyes espirituales. La ley espiritual es distinta muchas veces a lo que nos han enseñado a nosotros. Dios, cuando tú te enfocas en Dios, Dios se preocupa por todo lo tuyo. Tú no te preocupes, ya se preocupa Él. Y Él sabe perfectamente lo que tú necesitas, en el momento que tú lo necesitas y cuánto tú necesitas. En el Éxodo dice que hay un pasaje donde habla de un montón de bendiciones y será bendecido tú, y será bendecido tu casa, y será bendecido tu trabajo. Y dice, y todas estas cosas os alcanzarán. ¿Sí? ¿Entienden lo que significa esto? Que cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, cuando nosotros nos enfocamos en bendecir a otros, en amar a nuestro prójimo como hizo Potifar, en bendecirle, en darle, en llamarlo, en preocuparte, en tratar de aconsejarle, en ver qué le necesita, en ponerlo... Es una ley espiritual, ¿sabes? Mira, déjame decirte lo que dice aquí en un segundito. Dice en el versículo 5, inmediatamente Dios comenzó a bendecir a Potifar. O sea, en el momento que Potifar empezó a bendecir a José, la bendición de Dios empezó a caer sobre Potifar inmediatamente. ¿Por qué? Lo dice en el mismo versículo. Por amor a José. No por Potifar, sino por amor a José. Cuando nosotros bendecimos al pueblo de Dios, cuando bendecimos a nuestros hermanos, cuando bendecimos a aquellos que nos rodean, Dios empieza a bendecirte inmediatamente. ¿En qué áreas? Pues fíjate, por esta razón Potifar, dice, todos los asuntos de su hacienda comenzaron a prosperar, todos los asuntos. Y tú vas a recibir la misma bendición si tú empiezas a poner en práctica estos principios espirituales, esta ley espiritual. Ama a tu prójimo, enfócate en el que tienes a tu alrededor. Dios ha puesto mucha gente a tu alrededor, muchas personas. Tú tienes en tu iglesia a mucha gente para bendecir. Olvídate de tus cosas y enfócate en los demás. Y Dios inmediatamente comenzará a bendecirte en todas las áreas de tu vida. Es lo que le ocurrió a este pagano. Es lo que le ocurrió a este idólatra. Imagínate lo que Dios va a hacer contigo siendo hijo de Dios, buscándole a Dios constantemente. Y él dijo al final, me encanta, Potifar no tenía de nada de qué preocuparse. ¡Wow! Esa es la bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú estés tranquilo. Pero si tú aprendes la ley espiritual, Dios va a bendecirte y no vas a tener de nada de qué preocuparte, porque Dios se va a encargar de todo lo tuyo. Dios te ama de tal manera que quiere que aprendas a vivir conforme a las leyes del reino de los cielos. Y esta es una de las leyes que se cumple para bendición tuya. Apréndela y vas a ser bendecido constantemente. Un saludo muy fuerte y espero que Dios te ayude a bendecirte, a que tengas esa vida abundante que es lo que Dios desea de ti. Que Dios te bendiga.